Ser podcast. I've seen the devil down sunset, in every place, in every face. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Tell me, do you see her? She's living her life. Even if she acts like she don't want the limelight. But if you knew it, she lives a lie. She calls her paparazzi, then she acts surprised. Oh, oh. Vamos poco al teatro. ¿A quién le importa el teatro del que tanto les hablamos en La Hora Extra? El teatro es algo viejo y aburrido, ¿eh? Por eso está en decadencia, quiero decirte. Miro las carteleras y entiendo la gente que va más al McDonald's que al teatro. Del fandom al troleo y Euforia y Desazón son dos propuestas teatrales que vienen a sacudir la cartelera. Las dos señalan desde los márgenes a esta sociedad individualista, obsesionada con la meritocracia, el éxito y el consumo. Y la periodista Noelia Ramírez también ha publicado una reflexión desde la periferia sobre el desclasamiento, el privilegio, los relatos dominantes y la impostura de la autenticidad. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Begging on her knees to be popular. Ya sabes que no basta con ser muy buena, Berta Prieto, tienes que ser la mejor. Amore, benvinguda, bienvenida, welcome to La Hora Extra. Moltes gràcies. La saludamos también en inglés para practicar y ver si está preparada para la vida, parece que lo está. Berta Prieto nació en 1998, así que pertenece a la generación Z, que son todos los nacidos entre el 94 y 2010. Es la primera generación que ha crecido, se ha educado y socializado con acceso libre y total a Internet. Si pudiésemos generalizar cómo es la generación Z y cómo ha marcado Internet, Berta, la formación de vuestra identidad. Pues no tengo ni idea. O sea, no te sabría definir cómo es la generación Z, porque esto también es una pregunta que desde que empezamos a hacer obras de teatro con mi compañera Lola Rosales nos han preguntado mucho, como si nosotros tuviéramos algún tipo de respuesta, y creo que toda la gente joven como que escribe o como que intenta lanzar un mensaje más o menos moderno y más o menos generacional se le pregunta, pero yo no sé cómo es toda mi generación, ni creo que toda mi generación sea igual o que sea como homogénea. Sí que creo que algo que la define es este acceso a Internet desde pequeños y que está súper atravesada por Internet. Y el otro día pensaba que, al también hacer una entrevista sobre la obra que ahora hablaremos, creo que lo que tiene mucho la generación Z y algo que la podría definir es la idea de la autorrepresentación. Creo que es una generación que sí que se ha representado mucho a ella misma o que a través de las redes sociales habla mucho de sus propias problemáticas. Entonces, a lo mejor es una generación muy expresiva, quizá, no lo sé. Pero sí, no sé. Y cuando uno se representa, esa representación es fiel a la realidad o al final es también una construcción. Claro, no es nada fiel a la realidad. En realidad, yo creo que es muy poco fiel a la realidad, que es muy subjetivo siempre que uno se representa y siempre que se hace una autorrepresentación. Pero también un poco esa es la gracia, ¿no? Como que tampoco estamos haciendo un documental, quiero decir. Sois una generación que os habéis criado también de crisis en crisis, es que no habéis conocido otra cosa. No sé si eso ha hecho que estéis atravesados por cierta insatisfacción, por esa aspiracionalidad capitalista permanente, el tener que ser perfectos, alcanzar el éxito y al mismo tiempo frustrados. Sí, o sea, yo creo que es una generación... Pero bueno, no solo la generación Z, creo que el momento en el que vivimos, todas las generaciones se pueden sentir más o menos atravesadas por esto, que creo que tenemos mucho acceso a la información y muchos espacios de reflexión y de proyectarnos a nosotros mismos, pero nuestras realidades materiales muchas veces no están a la altura de nuestras realidades intelectuales, por ejemplo. Creo que somos una generación muy nihilista, pero creo que todas las que vienen por debajo lo son más. Y en realidad se está tiñendo el mundo de este espíritu. Entonces ya no sé si es una cosa generacional o no, pero creo que sí que estamos en un momento muy desesperanzador en general, ¿no? Pero si sois una generación, la vuestra y la que viene por detrás, que
ha introducido un pequeño cambio, y es que ahora la gente que lo peta no trabaja, es decir, en la obra, y es una de las reivindicaciones de los más jóvenes, el no estar permanentemente esclavizados por una empresa, por el trabajo, el derecho a la desconexión, al aburrimiento, a no hacer nada. Sí, esta frase es una frase de la obra que evidentemente es broma y evidentemente es una crítica a esta idea de buscar el éxito por el éxito. Sí que creo que hay como un poco esta idea de reivindicar como la desconexión, el aburrimiento. En un momento estaba muy de moda reivindicar la mediocridad. Yo no estoy muy a favor de esta idea. O sea, creo que en realidad no se puede reivindicar la desconexión cuando no estamos conectados con nada. Quiero decir, tener mucho acceso a la información o sentir que todo el rato tienes estímulos no significa que estés entendiendo algo, que te estés esforzando en reflexionar sobre algo. Simplemente estás abrumado. Entonces, creo que hay que ser crítico con a qué nos referimos cuando hablamos de conexión o desconexión hoy en día. Berta ha escrito y dirige Del fandom al troleo, una sátira del bla bla bla, ahora en el Teatro de la Abadía. Leo en el dossier que acompaña a la obra que la generación Z sois jóvenes irreverentes, que cuestionáis todo, una generación que defiende la inclusión, la economía colaborativa, la diversidad. No sé si esto sigue siendo así o si también os habéis vuelto más egoístas, más de derechas, menos woke, más conservadores, si esto es por rebeldía o por inmadurez. Se dice en el dossier que defendemos la economía colectiva. Colaborativa, sí. Colaborativa. En mi vida he defendido la economía colaborativa. No sé ni lo que es, de hecho. ¿Cuál era la pregunta? Si nos estamos volviendo conservadores. Sí, más de conservadores, más de derechas. Yo creo que a saco, sí. Pero como todo el mundo, ¿eh? Pero sí que hay ahí como un halo de conservadurismo fuerte en la juventud, ¿eh? Y aquí en Madrid más, creo, ¿no? De hecho. Bueno, en Cataluña tampoco estáis mal, ¿eh? No. Según las últimas encuestas. Sí, total. Pero creo que la generación Z ya no es tan woke como lo era al principio, y de hecho cuando escribí esta obra había como mucha intención de hacer como una crítica a lo woke, no porque los valores que defienda lo que entendemos como woke no nos representen, sino como porque es una forma de pensar para mí muy protocolarizada, como que se centra mucho en la forma y no tanto en el contenido muchas veces a la hora de hacer reivindicaciones. Pero a medida que han ido pasando como estos años en los que escribí la obra y la estrenamos y tal, es como que hay momentos que es como, ay Berta, ¿de qué te estás quejando? Porque cada vez duele más como quejarte de uno de los tuyos, ¿sabes? Y esto significa que estamos yendo hacia un lugar muy conservador, en plan que a lo mejor hay que volver a lo woke de repente, no lo sé. Yo creo que sí, que la generación Z sí que empezó como, sobre todo en Twitter y en esos espacios de internet, como una generación muy, muy luchadora de valores sociales, como muy de izquierdas, pero que ahora parece que está de moda no tener valores, ¿sabes? Entonces creo que a eso nos referimos cuando hablamos de conservadurismo, en plan, que lo que la gente quiere es como no pensar mucho y ya está. Fandom, explicaba el director artístico de la Abadía, Juan Mayorga, y académico de la RAE, durante la presentación de temporada, es una contracción de fan y de kingdom, el reino de los fans. El sentimiento del fan es infantil y paralizante, el mundo está lleno de fanáticos que buscan ídolos, pensaba que ya habíamos dejado de creer en Dios, se dice en la obra. En estos tiempos inciertos todos necesitamos creer en algo, en algún Dios, todos somos fans de algo. Sí, parece que ahora también está de moda no tener valores y creer en Dios, ¿no? Este sería el titular. Bienvenido 2025. Sí, o sea, yo también con este fragmento de la obra, hay una cosa como que pasa en esta obra que es como que te puedes quedar como con la lectura primera del chiste de pensar que ya había pasado de moda creer en Dios o ser fan de algo es paralizante, y después como que siempre yo pienso, claro, es mi texto, a mí me lo parece, a lo mejor no hay nada, pero que hay como una reflexión más allá, y este texto lo escribí como ya también hace muchos años, porque yo no soy muy fan de nada y no entiendo muy bien esta cosa como de la idolatría, en plan, yo no creo en Dios, no tengo como ídolos muy fuertes, no. Entonces hay como algo de que me parece muy absurdo y a la vez muy fascinantes los movimientos de ídolos, de celebrities, de gente que se vuelve loca porque le pisen un pie, y creo que sí que es algo muy generacional esto. Decía Mayorga que él suponía que tu obra sería una sátira sobre nuestra sociedad actual. ¿Lo es, más allá de la generación Z? ¿A qué público va dirigida la obra? Claro, sí, o sea, yo creo que habla más sobre un momento de contemporaneidad
que no tanto sobre nuestra generación. Sí que la mayoría de los personajes son gente joven, pero también hay otros personajes que son mayores que mi generación. Y para mí habla más de un momento, y la obra va dirigida realmente a todos los públicos, porque esto también ha sido una cosa muy guay que hemos visto haciendo en la Beckett 2 temporadas, que sí que había mucho público joven, pero que también venía mucho público de otras edades y de otras generaciones y conectaban muchísimo por otros lugares. Sí, va dirigida bastante a todo el mundo. De repente es como una obra familiar, ¿no? Uno de los temas que además es muy transversal que aborda la obra es precisamente el de la ansiedad, mucha apología de la salud mental y bla, 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 pero luego en la cara, ¿qué, no? Desde el miedo a perderse algo, el tener que consumir 1000 podcasts y 1000 vídeos, a la necesidad de tener una opinión racional y formada sobre todo, esto es agotador y transversal. Total, sí, eso no creo que sea una cosa generacional. También es lo que decía al principio de esta cosa de reivindicar la desconexión. Yo creo que en realidad estamos muy desconectados porque estamos muy abrumados. Y que tengamos un montón de información a nuestro alcance no quiere decir que la sepamos entomar y que sepamos dónde colocarla. Entonces, sí, la protagonista está absolutamente cao por todos estos estímulos, está muy sobreestimulada y muy paralizada. Y no creo que esto sea algo únicamente generacional. Cuéntanos de qué va la obra, claro, porque estamos aquí reflexionando sobre las ideas de la obra. Aquí hay una protagonista, Paula Miró, una ciberactivista que decide transicionar a tonta. Luego te pregunto por eso. Tenemos a Ximena White, que ha dirigido una película sobre ella. ¿Qué nos cuenta del fandom al troleo en esos 3 actos? Pues la trama de la obra es, como tú has dicho, esta protagonista, Paula Miró, que es una chica así pseudo famosa, que en un momento dado pues decide hacerse tonta literalmente y sigue un seguido de pasos para llegar hasta la estupidez, no metafóricamente, real. Y esta historia es contada a través de una película que dirige una directora de cine, así como muy moderna y muy guay. O sea, esto sería como la trama, pero para mí la obra es muy difícil definir de qué habla, entonces cada vez que me preguntan digo una cosa distinta, pero habla como, sí, como de esta idea de saturación, y sobre todo para mí la obra habla de una cosa importante, que es como en realidad estamos más preocupados por generar narrativas y por cómo se cuentan las cosas, que no tanto por la cosa en sí. Creo que tiene una cosa guay la obra, que es como que a medida que va pasando el tiempo, tú ya te has olvidado de lo que has visto al principio, que es un poco la sensación que tienes cuando haces scroll. Y para mí, o sea, ahora estoy mucho, si me preguntas ahora, a lo mejor de aquí a una hora va de otra cosa la hora, pero si me preguntas ahora, va de cómo generamos todo el rato narrativas para vender pues un relato o una película o incluso nosotros mismos. Come out of this trance, look up from your screen, laugh like a child, tumbling leaves. ¿La ignorancia y la estupidez son el camino a la felicidad? No sé si ser tonta produce más felicidad. Lo que está claro es que María Pombo es tontísima. I don't believe in religion. Esto de generar narrativas, de cómo se cuentan las cosas, de lo desconectados que estamos de nosotros mismos y de los demás, que también nos decía la semana pasada Irene Escolar, es uno de los motores creativos de Sergio Boris, actor, director, dramaturgo y docente argentino. Su teatro no se basa tanto en la palabra y en el texto como en los cuerpos que encarnan esas palabras y los vínculos entre ellos. Me interesa más un teatro que donde se entrama, se puede lograr el entramado de las cosas, de todos los signos que están ahí, sin que esté dominado por la palabra y por los temas y por los conceptos, ¿no? Es un entramado de vínculos, todo está legitimado por los vínculos entre los actores en relación al espacio, en relación al tiempo, atravesado por múltiples relatos donde el poder fluye de un lado al otro, fluctúa, y que la palabra es importante, pero se legitima en la atmósfera que se va creando entre los cuerpos. Incide ahí, tiene ese poder. Hay un trabajo mucho mayor, me parece, o más, digamos, más al lado de la escena todo el tiempo. Se crea, se escribe en forma paralela al ensayo, no antes del ensayo. Y todo esto es porque se trata de hacer un teatro no discursivo, no explicativo, donde los personajes no dicen
lo que sienten, no dicen lo que piensan, sino al contrario, dicen para disimular lo que no saben que piensan. No saben que desean muy bien, saben que tienen un fuego interior, saben que desean cosas, pero no tienen palabras para explicar lo que llevan adentro. Generalmente en el teatro, los personajes, en el teatro convencional, digamos, que está organizado a través de lo que dicen los personajes se explican por lo que dicen. Acá no se explican por lo que dicen, sino que se disimula. La palabra es para mentir, la palabra es para disimular, la palabra es para esquivar, para rodear ese núcleo que no sabemos muy bien qué es. Euforia y Desazón se fue construyendo en el proceso. Todo lo que se va encontrando es azaroso a medida que vas ensayando. Yo empiezo a escribir después de 4 o 5 meses de ensayo, de improvisación. A la compañía catalana El Eje, de la que forma parte Eric Balbás, que hace poco estuvo con nosotros en La Hora Extra, le interesó esta forma de hacer teatro de Boris, a la que no estamos acostumbrados ni en España ni en Europa. Querían trabajar con él, estuvieron 7 meses ensayando y creando, sin partir de un texto, aunque sí de un estímulo. Y que fue el libro de Robert Walser, Jacob van Gutten. Siempre cuando uno empieza a trabajar, digamos, de esta manera, ¿no? Sin un texto previo, conviene tener quizás alguna imagen, alguna hipótesis de vínculo y circunstancia para empezar. Acá el libro de Robert Walser, yo tenía un mundo que quería entrarle, que era un bachillerato para adultos repetidores. Me gustaba la idea de un secundario de adultos que no pueden salir todavía de la escolaridad. Y que quizás no quieren salir de la escolaridad. Y un poco tiene que ver con esto de Robert Walser, un escritor que yo admiro, y en especial esta novela corta, Jacob van Gutten, que trabaja sobre un instituto en relación a no hacer nada, el valor de no hacer nada. Es como una oda a la inutilidad. El ser alguien, ¿no? En contra de ser alguien, ¿no? El mandato de ser alguien, ¿no? Y también tiene que ver con el estar. Y se conecta mucho con la actuación como yo la veo, que tiene que ver más con el estar que con el ser. Yo quiero ser popular, 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 popular. Hace 2 años estrenaron Euforia y Desazón en el Festival Temporada Alta, hace 1 año pasaron por la Sala Beckett de Barcelona y la obra llega ahora a Teatros del Canal, en Madrid. Boris nos lleva a una escuela de bachillerato para adultos, invadida por ruedas, compresores, una reforma. Laura, la profesora, ha sido ingresada en un centro por una intoxicación por consumir pegamento para ruedas. Y tenemos 5 personajes en escena. Aguilés, Carlos y Selva, hermanos por parte de madre. Aguilés se dedica a la reparación y venta de neumáticos, es pareja de Laura, Carlos trabaja para él, Selva es enfermera y luego están Elian, un estudiante repetidor en esta academia, y Amanda, hija adoptiva de Laura. Son perdedores, personajes a la vez corridos de la centralidad, son laterales. A mí me interesa más el mundo lateral. También vuelvo a esto del contraste en el teatro, hay un contraste entre lo lateral y lo central todo el tiempo, entre lo importante y lo no importante. Y ahí está la gracia, ¿no? Nos reímos de eso, de ese juego entre lo lateral y lo central. Y son perdedores, son suburbanos, están corridos y son deseosos, están deseando todo el tiempo hacia adentro. Hay algo ahí que están jugándose en ese cruce entre estos 2 mundos que vos mencionás, bachillerato para adultos y gomería, ¿no? Como que decís, ¿por qué se cruzan esos mundos? Fue caprichoso también el cruce y había que legitimarlo, había que profundizarlo, había que darle vincularidad a ese mundo. Y están ahí, no sabemos muy bien, digamos, como todo es vínculo ahí, todo está atravesado por el vínculo, no hay temas tan claros, sino que es como en la vida, ¿no? Los temas están pulverizados en los vínculos, ¿no? No hay un de qué se trata claro, no es que vengo a decir que hablo sobre tal cosa, sino que hablo sobre tal cosa, pero me desorganizo rápidamente en el vínculo, como cuando hablamos de algo, de un tema con alguien, y que por la simple mirada que me manda ese alguien, me desorganizo y ya ese tema se va diluyendo. Por eso me parece que es interesante encontrar belleza en esos. La belleza se encuentra si hay más camino para encontrarla, ¿no? La belleza del suburbano, de los que están corridos de la lente, que siempre ubicamos burguesa, de esa neurosis burguesa con nuestros problemitas burgueses. Acá está corrido
hacia una cosa más de necesidad. Los personajes están necesitados. Y también desde el actor, me parece a mí que es interesante el intento de jugar con que más allá de lo que se cuenta en términos de cuento, ¿no? También guardo en mí como actor una zona de expresión que tiene que ver con la necesidad y la vulnerabilidad con los otros. Es lo que me une a los otros. Son fracasados y olvidados en una sociedad obsesionada con el individuo, la meritocracia, el éxito y el consumo. Se mienten a sí mismos y mienten a los demás para sobrevivir en esta jungla hipercapitalista. Una farsa de máscaras en la que falsificamos desde un currículo laboral hasta lo que somos nosotros mismos. Salir a buscar trabajo, el mundo laboral, ellos no quieren salir a buscar trabajo, o sea, hay algo de quedarse ahí en ese lugar, estar en esa adolescencia, ¿no? Estar en esa adolescencia, vivir esa adolescencia, afirmar esa adolescencia, el no querer ser alguien, ¿no? Era algo que nos atraía mucho, ¿no? Esos adultos que están ahí no queriendo, en el fondo, salir a ese mundo que los va a expulsar, que los va a castigar. Hay algo también, vengo en reuniones con amigos, esto del todo ahora es máster que se compra, ¿no? Y todo es comprado, digamos, en un punto, todo tiene valor, ¿no? Todo hay que comprar, hay que pagar la cuota. Y bueno, estos están desalojados, estos personajes en sus graduaciones, que uno es más miserable que el otro, o más ridículo en esa miserabilidad. Están ahí un poco como una respuesta, es una respuesta a la ambición, a la exigencia de ser alguien, a tener títulos, a la vanidad, ¿no? Y hay algo del quedarse ahí si la pasamos bien acá. Si la pasamos bien, la pasamos genial. Eric Balbás, María Hernández, Sebastián Mogordoy, Cristina Mariño y David Teixidó interpretan a estos marginados que seguramente acabarían votando hoy a la extrema derecha. Un elenco con intérpretes de España y Argentina. Yo soy més de gràcia y mala hazaña. Los puntos de unión entre España y Argentina para generar una ficción sea el suburbano. Eso es lo que nos une. Lanús, que es el conurbano bonaerense, Adrogué, no sé, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, puede ser acá un suburbio de Barcelona, un suburbio de Madrid. Pensamos mucho en la España vaciada, Albacete, como lugares así, como la imaginamos en España como un lugar de encuentro que pensamos eso, como que quizás es el suburbano el lugar que nos puede unir. Hay más contacto. Yo cuando voy a las afueras de Madrid, a las afueras de Barcelona, ahí veo puntos de unión entre la Argentina y España muy profundos. Barcelona o Madrid. Precisamente desde la periferia de Barcelona llega Noelia Ramírez, periodista cultural y redactora del País, que acaba de publicar Nadie me esperaba aquí, un ensayo sobre el desclasamiento con anagrama, una reflexión sobre la reconciliación con nuestros orígenes, un viaje de la vergüenza al orgullo, creando discursos y espacios nuevos, más plurales y complejos. Pepa Blanes. Fue una de las victorias de Margaret Thatcher, conseguir que calara un discurso contra la clase, contra su existencia. Todos somos clase media, nadie quiere ser clase obrera. Sin embargo, las diferencias económicas, sociales y políticas y culturales siguen ahí. Es perder o pasar de una clase social a otra, digamos, pero para mí es como perder la conciencia de clase. Digamos que es un viaje en el que pierdes un poco, te haces una amnesia, digamos, autoinfligida, ahí de olvidarte de dónde vienes y de quién eres, ¿no?, para intentar asimilarte a otra clase social. Y es un proceso por el que he pasado y creo que pasa mucha gente, ¿no? Especialmente la gente que nos dedicamos al mundo de la cultura. Creo que hay muchísima incidencia. Noelia Ramírez es periodista, compañera del País y escritora. Se dio cuenta de que había asistido al desclasamiento cuando llegó a la universidad. Allí todos sus compañeros y compañeras vivían de manera diferente. Cuando yo llegué a la universidad, yo me creía un poco clase media. Llegué a esa facultad, ¿no? Entonces me di cuenta de que había un choque realmente, más que nada viendo las casas de la gente con la que yo estudiaba, ¿no? Increíble a nivel
nivel de capital cultural, las bibliotecas que tenían, de capital económico, viendo pues las casas que tenían, ¿no? No todos, porque también había personas que eran más cercanas, digamos, a mi estrato social. Ese viaje de ida y vuelta a la clase lo ha ido haciendo en estos últimos años, donde ha descubierto que en el mundo de la cultura muchos y muchas tratan de evitar mostrar sus orígenes, cambiándose el apellido, borrando un Martínez, un Jiménez y haciendo un passing, es decir, una performance para fingir que se viene de clase media alta. Empezamos a escuchar Los Planetas por los chicos que nos gustaban, o sea, porque lo escuchaban ellos y nos lo poníamos nosotras. Y me pasó a mí también en la época universitaria, en la que ya encontré a chicos que leían, ¿no?, muchísimo más. Leía los libros que ellos leían porque yo quería gustar a esos chicos. Todo esto lo condensa en un ensayo breve publicado por Anagrama, intenso, donde aparecen muchos conceptos y que da para muchos análisis y conversaciones. Nadie me esperaba aquí aborda lo íntimo, pero también el relato de varias generaciones y podemos incluso decir de un país. Si tú vienes de una clase social no vas a tener esa mirada, entonces eso después en las películas que vemos y en las series que vemos y en los desarrollos de guión que vemos, pues no está ahí, ¿no? Y muchas veces pues notas esas carencias. El libro es también una constatación de que el duelo que la propia periodista pasó al escribir el ensayo es también cuestión de clase. Pero sí, la muerte es una cuestión de clase. Todos vamos a morir, ¿no? Todos vamos a pasar por lo mismo, pero no nos vamos a morir igual, ni nos vamos a poder morir en los mismos términos, ni con las mismas facilidades, ni con nada. Y especialmente cuando implica cuidar de otra persona, sostener a otra persona y estar allí el tiempo todo. O sea, es que todo está ahí. O sea, todo está ahí en ese proceso. Dedicado a su madre, mujer de clase obrera, la autora habla también de otras escritoras que han hecho de la clase y la intersección con el género el centro de su obra. Escritoras y artistas que empiezan a contar la clase politizando el concepto, sin vergüenza, con orgullo y con mirada crítica. Nos acercamos ahora al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para visitar Rodoreda, un bosque, una exposición que profundiza en el imaginario de la escritora catalana Mercè Rodoreda, situando en el centro la radicalidad de su literatura. Un recorrido por los grandes temas de su obra, llena de árboles, flores y bosques, a través de documentos históricos, obras de arte, fotografías e intervenciones de artistas actuales. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Si algo es la exposición Rodoreda, un bosque, es sin lugar a dudas una nueva forma de explicar y descubrir a Mercè Rodoreda. Una muestra que permite al visitante, en 1.300 metros cuadrados, entre cuadros, fotografías y abstractos de la obra literaria de la escritora, adentrarse en su literatura. Sus responsables quieren demostrar que Rodoreda es mucho más que la señora que escribió La Plaza del Diamant. El principal objetivo de esta exposición es subrayar la contemporaneidad de Rodoreda y poner de relieve los puentes entre su obra y nuestro presente. Es Judith Carrera, directora del CCCB. La exposición, que no es biográfica, se ha organizado a través de 6 ejes temáticos: la inocencia, el deseo, la guerra, la calle, la metamorfosis y el arte. Una muestra para dejarse llevar, pensada para abandonar los clichés y los estereotipos sobre Rodoreda que han llegado hasta nuestros días. Neus Panalba es la comisaria. Però tothom té una idea de qui és Mercè Rodoreda. Todo el mundo tiene una idea de quién es Mercè Rodoreda o de quién era. Hay, como decía, esos clichés que son fosilizados. Somos herederos de ellos y los cargamos quizás demasiado. Carreguem, potser, massa. Panalba quiere reivindicar una única Rodoreda entre luz y oscuridad, entre ternura y horror, para que la descubran aquellos que la leyeron en el instituto. Lo que proponemos es esta mirada unitaria de que la obra de Rodoreda es una, es ecléctica, es difícil y quizás no la hemos visto suficientemente bien. Y que potser no l'hem vista prou bé. Más allá de las salas hay más. A la exposición la acompaña un programa con itinerarios urbanos por Barcelona, conferencias y un proyecto educativo que acercará a Rodoreda a más de 2.000 adolescentes. Antes de terminar y sin hacer demasiados spoilers, la muestra se cierra con una referencia a los sueños y las pesadillas, esos mismos sueños y esas mismas pesadillas que habitan en todos los personajes de Rodoreda. La exposición se podrá visitar hasta finales de mayo.
En Barcelona se celebra esta próxima semana el Festival Internacional de Cine y Arte. Documentales sobre fotografía, pintura, performance, arquitectura y movimientos artísticos, prestando especial atención a los artistas, a sus procesos de creación y a las historias que hay detrás de sus trabajos. Carlos Córdoba. DART es el único festival de España centrado en artes visuales y una excusa perfecta para meterse en vena documentales sobre pensadoras como Simone de Beauvoir, dibujantes como Art Spiegelman, autor de Maus, la novela gráfica que denunció el Holocausto, artistas conceptuales como Duchamp o fotógrafos como Peter Ujar, icono de las víctimas del SIDA. En su 9ª edición, el festival ha programado 33 documentales, 24 de ellos estrenos, entre otros el dedicado al arquitecto Óscar Tusquets. ¿Qué coño hay progreso en el arte? Por favor, hombre, dime que es que eso no es tampoco como el Picasso. Vamos, va. La edición de este año viene cargada de thrillers como la increíble historia de Loot, saqueo en inglés, sobre la red criminal que utilizaba a niños soldado para robar antigüedades en templos de Camboya, vendidos luego a multimillonarios y, aún más escandaloso, a museos como el Metropolitan de Nueva York. This is the Metropolitan Museum of Art. It's the Met. Like, what are you doing? En la misma categoría entra The Sleeper, documental español sobre el cuadro de Caravaggio que una familia madrileña puso a la venta por 1.500 euros y acabó subastado por 30 millones. Si ese catálogo no sale en internet, ese cuadro se vende por 1.500 euros y todos están contentos. La programación es una fuente inagotable de historias poco conocidas. ¿Sabía que en las favelas de Brasil hay arte prohibido y que el artista estadounidense Miel Laderman Yucles transformó sus tareas domésticas en una performance? ¿Tiene idea de la que se armó en Madrid con la visita de Andy Warhol en 1983? Así lo recuerda otro de los documentales. La visita de Andy Warhol a España ha sido la de un cadáver exquisito rodeado de bufones. Eso fue cuando vino Warhol. ¿Quién no quería estar ahí? DART estrena este año ubicación, el Movie Bosque Cinema en Gracia. Si no puede desplazarse hasta allí, cuando termine el festival y durante un mes, podrá ver parte de su programación gratis en la plataforma CaixaForum Plus. Nos vamos con Carmen de Georges Bizet. 150 años después de su estreno, una nueva producción de esta ópera llega al Teatro Real con la coreana Eun Sung Kim, directora musical de la Ópera de San Francisco, al frente. Esta Carmen tiene un enfoque naturalista y psicológico muy lorquiano. Sitúa la acción en los años 70 en un pequeño pueblo mediterráneo y claustrofóbico, en el que la protagonista, empoderada y desafiante, rompe las convenciones sociales opresoras y violentas. Raquel García. Fue hace 150 años cuando se estrenó por primera vez en París Carmen de Bizet. Todo un escándalo para una sociedad que no supo entender a aquella mujer que desafiaba los convencionalismos de la época. Un montaje que ahora llega al Teatro Real con dirección musical de la maestra surcoreana Eun Sung Kim, la primera mujer que dirigió en el Teatro Real y ahora directora de la Ópera de San Francisco, y con Damiano Micheletto como responsable de escena. I try to put in this production is to, on one side, to create a very simple and human ambient for the characters. Y que, como explicaba el director italiano, en esta nueva versión de Carmen buscaba una interpretación cercana y sencilla del personaje de Mérimée, una versión con la que el espectador pudiera relacionarse, algo que no fuera sofisticado, acercando el conflicto de los personajes al público y que supone una profunda reflexión sobre la violencia contra la mujer. I think Don José at the end kill Carmen because he's very weak. He's like a child inside. Frente a la religión, la tradición y el hogar que representa su madre, aquí con mucho más peso que en versiones anteriores, Carmen es libertad, anarquía, sexualidad. Una historia que ahora se sitúa en los años 70 en un pequeño pueblo mediterráneo, ahogado en sus propios convencionalismos y que más de un siglo después nos sigue interpelando. Hay mucha tópica de confrontar la libertad. Entonces sí, de hecho es sobre una mujer y un hombre también, pero yo veo que en todos nosotros hay siempre, por un lado, hay feelings para confrontar la libertad, que el mundo ha cambiado mucho desde época de Bizet a hoy. Pero lo que no ha cambiado es como ser humano. Decía Sun King que Carmen es una fuerza de la naturaleza, pero también una mujer vulnerable que solo busca la libertad. Georges Bizet murió poco después del estreno en la Ópera Comique de París, amargado, sin conocer el éxito que convertiría su cigarrera en una obra maestra.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.